muy agradecidos de que estén ahí con nosotros nueva vez en esta entrega de reseñas. Adelaida Martínez. Así es. Y Rafael Núñez, para acompañarles por una hora con informaciones nacionales, internacionales, muchas cosas interesantes que han ocurrido en República Dominicana. Las vamos a comentar. La entrevista central hoy. Sí, bastante interesante. Tenemos al doctor Wilfredo Lozano, director del Instituto Nacional de Migración. Va a hablar con nosotros sobre el tema migratorio a nivel global y local. Así es que quédese ahí, que vamos a conversar con él, lo tenemos por aquí ya. Y el resumen de noticias. Ajá. Hoy con la voz de María Alejandra Lazara. Exacto. Así es que adelante con el resumen. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al resumen de noticias. El gobierno dominicano, a través del Ministerio de la Juventud, reconoció a más de 20 jóvenes sobresalientes en diferentes áreas de la sociedad en una edición dedicada al arte, la creatividad y la cultura. En otras noticias, el Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo informó que se produjo un sismo que tuvo una magnitud de 5.3 en la escala de Richter al sur de la República Dominicana. El terremoto se originó en Las Calderas, Peravia, a 48 kilómetros de profundidad. En ese sentido, la infraestructura del Hospital Taiwán en Asua y 29 centros educativos en diferentes partes del país fueron afectados por el sismo del pasado miércoles en la zona sur. El Senado de la República Dominicana aprobó en segunda lectura el proyecto de ley orgánica del régimen electoral y será sometido a la Cámara de Diputados. La iniciativa legislativa regulará el procedimiento y desarrollo del proceso electoral para la conformación del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la elección de las autoridades municipales. En otro orden, el gobierno dominicano firmó un nuevo acuerdo de transporte aéreo con Canadá que permitirá ampliar las operaciones entre ambos estados con el objetivo de incrementar el turismo, el comercio y la conectividad. El Poder Ejecutivo trabaja para someter el próximo 27 de febrero al Congreso Nacional el proyecto de ley que crearía un Ministerio de Justicia al que pasaría la función administrativa del Ministerio Público a fin de que este último solo tenga la función de persecución de los crímenes y delitos. En las internacionales, el ex senador Steven Benoit ha presentado su renuncia como primer ministro de Haití, designado por el Consejo de Transición conocido como el Acuerdo de Montaña, un año después y sin que el cargo haya sido instaurado de forma efectiva. En ese mismo orden fue perpetuado un ataque a un grupo de armados en la localidad haitiana de Sabien, en el que murieron 7 policías. Fue supuestamente planificado en Puerto Príncipe por 3 altos cargos de la Policía Nacional, según informaron medios locales. El presidente de Brasil, Lula da Silva, aseguró que su país no enviaría armamento para que fuera utilizado en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania. Brasil no tiene interés en ceder municiones para que sean utilizadas en la guerra entre Ucrania y Rusia. Brasil es un país de paz. En este momento necesitamos encontrar a los que quieren la paz, palabra que hasta ahora se ha usado muy poco, señaló el mandatario desde su cuenta de Twitter. Bueno, televidentes de reseñas, Rafael, quienes nos ven y nos escuchan, siempre me ha preocupado mucho, a propósito de un video que se ha hecho viral, la salud mental en República Dominicana. La ausencia de políticas públicas que puedan encontrarle una solución a este tema. Nosotras las mujeres que somos tan vulnerables cuando nos ven solas en la calle principalmente, con enfermos mentales también, los limpiavidrios, que en este caso, uno recientemente, hace par de días, en la Olof Palme, si no me equivoco, con Núñez de Cáceres, la chica no quería que le limpiara el cristal, no le quiso pagar, y el tipo le lanzó una pedrada que le dieron varios puntos en la frente y le rompió el cristal de su vehículo. Sí. Señores, por Dios, hay que hacer algo con esto. Mucha gente que tienen problemas porque esos limpiavidrios están ahí
Y tú dirás, bueno, ese es su trabajo, pero ahí hay gente y hay gente. Ahí hay gente y hay gente. Ahí hay muchachos que son... chicos que duermen en la calle, que consumen sustancias ilícitas, que están ahí dispuestos a todos, no tienen la mente clara, con un nivel de agresividad por la misma situación en la que viven, pasan hambre, usted lo ve también oliendo ciertas cosas ahí en la 27 de febrero. Esas cosas hacen esos muchachos y hombres también. Entonces, Adelaida, muchachos que por una razón que no vamos a mencionar ahora han caído en esa situación, ya no tienen control de sí mismos, aunque ellos quieran, ven a una mujer sola que le dice que no. Así es. Acuérdense de aquel caso del limpiavidrio que le dieron un balazo, lo mataron. Por una situación parecida a esa. La persona que lo mató, no creo que esa fuera la salida, pero no apareció, no lo encontraron. Se fue del país, creo. Entonces, aquí hay mucha gente que anda deambulando por la calle que tiene problemas mentales y que andan sueltos, que andan sin tratamiento, sin protección ni de salud pública. Eso ha ido subiendo como ha ido alterándose también la población en República Dominicana. Cuando nosotros éramos 5 millones de habitantes, bueno, eso no era tan grave, pero aquí se han agravado los problemas en la misma proporción en que se aumenta la población en el país. Nosotros tenemos aquí en el Gran Santo Domingo un solo hospital de tratamiento para eso, que está en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, y ese hospital es de la era de Trujillo, Yo pienso que nosotros debemos definir una política más certera, más objetiva, al calor de los estudios que se hagan sobre el problema de la salud mental en la República Dominicana y darle un trato a esa situación, porque a este hospital Padre Villini de psiquiátrico vienen gente de todo el país. Así es. Porque en Santiago se ha subestimado no ese existe. tema. Para las 14 provincias debería construirse un hospital en Santiago y otro segundo hospital aquí en el Gran Santo Domingo. Y a propósito de salud mental, Rafael, el otro caso del señor que fue a desayunar con su señora y otra señora, no sé si era tía de la mujer, pero eran dos mujeres y el esposo de una de ellas fue a desayunar y el que estaba atendiendo le preguntó varias veces que si creía en Dios, que si creía en Dios, y el tipo se quedó como, ¿pero por qué me pregunta eso? Sí, extrañado. Pues el señor que trabajaba en ese local empezó a tirarle todas las botellas de vino que había en un rincón. Lo agredió a la señora, el señor se le ven hasta cortadas por ahí, él dio una rueda de prensa. Puede ser cualquiera de nosotros, o sea, también a quienes contratan. Los dueños de establecimiento. Señores, hay que analizar bien el perfil de una persona que vaya a trabajar a su establecimiento, porque ese señor tiene problemas mentales. Y el problema de la salud mental se refleja en el tránsito, en cómo maneja la gente y lo agresiva que está la gente cuando tú no le das el paso o quiere el paso a la mala o no sé, se quiere saltar la fila. O sea, aquí hay un problema de las salud piedras mental que estaban tirando el otro día desde los puentes, ¿verdad? Sí. A los vehículos en la 27. Que, óyeme, ya son muchos los casos que en poco tiempo se han sumado para que las autoridades competentes tomen acción. Así es. Lamentablemente. Bueno, ahí dejamos este comentario esperando que las autoridades de salud pública, fundamentalmente, pongan atención a este tema que es muy delicado. Vamos a seguir con más contenido en Reseñas. Entrevista central de Reseñas le damos la bienvenida a Wilfredo Lozano, director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración.
graduado en Sociología por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y estudios doctorales en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Centro de Estudios Sociológicos, el Colegio México. Primer director fundador del Programa Dominicano de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y posteriormente secretario general para Latinoamérica. Fue fundador y director del Centro de Investigaciones y Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana de Santo Domingo hasta el 2014 y Premio Nacional de Ciencias Sociales en el 2010. Es docente universitario y cuenta con más de 30 libros publicados. En la entrevista central de Reseñas le damos la bienvenida a Wilfredo Lozano, director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración. Y como les habíamos avanzado, tenemos en la entrevista central al doctor Wilfredo Lozano, director del Instituto Nacional de Migración. Adelaida, qué bueno. Un amigo. Qué bueno, don Wilfredo, bienvenido. De este programa y personal de quien les habla. Gracias, Rafael, por invitarnos. Adelaida. Hay muchos temas que nos ocupan y nos preocupan en el ámbito del tema migratorio. Y qué bueno también que ha sido usted al que hemos logrado conseguir, porque es sociólogo. Y hay muchas cosas que uno se pregunta cuando se dan fenómenos que tienen que ver con la migración, con la inmigración. Así que bienvenido y vamos a empezar este espacio que yo sé que nos va a arrojar mucha luz sobre lo que está pasando. Yo contento con estar con ustedes. En el contexto global y local, ¿cómo usted ve el fenómeno de la migración? Fíjate, Rafael, en el marco de los procesos de globalización, la migración, y es natural que así sea, ha venido importantizándose. Y hoy día el fenómeno migratorio está en la agenda central del debate internacional. Alrededor de 250 millones de personas, digamos, integran ese fenómeno. La migración tiene en ese enfoque muchas aristas. Sí. En primer lugar, tiene que ver con la dinámica global de los mercados de trabajo. Pero hoy día, de más en más, la migración ha adquirido una importancia política en el marco de los conflictos internacionales de las últimas 2 décadas. Y recientemente en América Latina estamos asistiendo a nuevas expresiones de la movilidad de personas, cuyo aspecto más dramático son 2. En primer lugar, las famosas caravanas, que están abriendo un nuevo estilo de movilidad migratoria, que está involucrando ya no solo a 2 estados, de donde salen y hacia donde van, sino a varios estados. Y otros estados que sirven como puentes. Que son puentes. Como México. Pero eso está generando consecuencias políticas institucionales en las relaciones entre los estados, porque ya está de alguna manera obligando a que esos estados se vean obligados a generar políticas más o menos integradas para controlar ese fenómeno. Y el otro aspecto es, en el caso que nos ocupa del Caribe, la crisis haitiana, que ya está desbordando los límites de una relación en sus efectos. Del caso dominicano, ya además de que nos está afectando, el caso de Haití está afectando la situación en el Caribe. Fíjense ustedes que los haitianos están emigrando ya no solo por la vía dominicana o por la vía de Miami, sino que están yéndose a países como Brasil y Chile, y desde ahí intentar penetrar por México a los Estados Unidos. También. Y eso está, hoy día posiblemente Haití y El Salvador sean los 2 países que tienen más peso en las presiones migratorias hacia Estados Unidos desde su frontera sur. Entonces, como ven, este fenómeno de la migración tiene
consecuencias múltiples. Y el último aspecto es natural que esto afecte el tema de los derechos humanos. Sí. Claro. Porque aquí yo diría que hay dos cosas básicas que intervienen. En primer lugar, la migración en su digamos, materialización es un fenómeno global. Pero en sus resultados, en cuanto a que los migrantes llegan a un país determinado, tiene un efecto nacional. Sí. Entonces, esto no siempre es armónico. No siempre el marco de los derechos humanos a nivel internacional se corresponde con una capacidad de respuesta igual de los estados nacionales. No porque los estados nacionales sean el logro de la película, sino porque hay un desequilibrio en cuanto al marco normativo muy general de esos derechos a nivel global y las expresiones diversas que hay en materia de derechos, en la lógica de la soberanía de los estados, a propósito de la entrada de los migrantes a los países. Entonces, como ustedes ven, el fenómeno migratorio va desde la demografía, los mercados laborales, las políticas nacionales, las relaciones entre los estados, derechos humanos. La migración es un fenómeno muy complejo. En el caso de Haití, que es el que nos toca porque es país limítrofe y ha sido un problema eterno para República Dominicana, que ha tenido, ¿verdad?, que ayudarlo siempre, que absorber muchísimas cosas de ellos. A raíz del asesinato del presidente Moïse y todas las situaciones que hay de las pandillas y esos secuestros y todo eso, se ha agudizado, los dominicanos sienten, algunos dominicanos, no vamos a decir el 100%, sienten que ese flujo se ha agudizado hacia República Dominicana de manera ilegal, pero no solo hacia República Dominicana, usted lo ha dicho también, hacia otros países. Sí. ¿En qué porcentaje o promedio estimado se ha agudizado ese flujo de inmigrantes ilegales a República Dominicana y qué se está haciendo al respecto? Mira, tú acabas de plantear un problema delicadísimo. Sí, muy delicado. Desde la muerte de Duvalier y la salida de Baby Doc y llega Aristide al poder, desde el ascenso de Aristide, que generó una fase de crisis política en las relaciones con República Dominicana, sobre todo motivado por el golpe de Estado de Cedras, no habíamos vivido un momento tan difícil como el que vivimos hoy en las relaciones con el vecino. Ese es un primer punto. Esto es importante. Sí. Y en ninguno de los momentos anteriores, fíjate tú que estamos hablando de la muerte del dictador, de la salida de la familia Duvalier, del golpe de Estado y de la reposición de Aristide en el poder y las ocupaciones militares, e incluso el terremoto. Nunca en Haití los problemas que habían habido, las tensiones que se han presentado en relación con Haití, del lado dominicano, habían supuesto un tipo de situación como la que tenemos. Y el punto es el siguiente. En todos esos casos, en Haití había una mínima capacidad de respuesta del Estado. Así es. Había una cierta capacidad institucional, un ejército, etcétera. Hoy día hay un descalabro del aparato estatal y en consecuencia hay una disgregación de los actores políticos, institucionales que administran y controlan los estados. Y en consecuencia, quizás lo más grave de esta crisis para nosotros los dominicanos es que no tenemos interlocutores claros en relación a Haití. La preocupación del presidente Abinader es totalmente legítima. Sí. Esta crisis planteada de esta forma, que es una práctica disolución de la institucionalidad del Estado en Haití, nos genera serias dificultades desde el punto de vista del manejo de las relaciones políticas entre los dos estados, pero también desde el punto de vista de la gobernanza de nuestra frontera y desde el punto de vista de la amenaza que implica todo lo que ha venido con esta crisis. Básicamente, casi hay un adueñamiento
de grupos paramilitares, de lo que antes eran funciones estatales. Sí. Fíjense ustedes que las bandas han llegado a controlar la fuente de energía, han controlado los puertos, etcétera. Entonces es una situación realmente muy difícil. Muy difícil y delicada. Sin embargo, y es evidente que en los momentos más difíciles de la crisis de Haití, hemos de esperar que esto tuviera una repercusión en las presiones migratorias hacia República Dominicana. Sin embargo, que es tu preocupación, no tenemos datos sistemáticos que nos puedan permitir una apreciación exacta de la magnitud de esa presión. Yo te puedo decir, porque mucha gente habla en la prensa y hace alaraca, pero yo te puedo decir que nosotros hemos hecho algunos estudios que sí revelan que por lo menos en el ámbito de los mercados de trabajo agrícolas hay una mayor presencia de mano de obra inmigrantes que hace 10 años. Y te doy algunos datos. Nosotros estamos sacando ahora una investigación que va a salir un libro que indica que alrededor del 70% de la mano de obra extranjera que labora en plátano, arroz y habichuela, no tanto en banano, pero plátano que es más importante que el guineo, sí, claro. Arroz y habichuela, el 70% de los trabajadores que se contratan estacionalmente son inmigrantes haitianos. Ay, 70%. El 70%, esos son datos objetivos. Sí. Ahí se está violentando el 80-20. Nunca se ha respetado el 80-20 en la agricultura. Nunca se ha respetado. Eso es un hecho. No porque son malos o buenos los actores involucrados, por razones económicas que podemos discutir. Claro. Pero el punto que es grave, en donde hay menos presencia es naturalmente en el arroz, porque es el cultivo que tiene mayor tecnificación y en consecuencia es el cultivo donde mayor demanda de una mano de obra de cierta calificación hay, en el manejo de maquinarias, la fumigación de agroquímicos, sí, etcétera. Y sin embargo, ahí los datos nuestros hablan de un 65%. Yo escribí un libro hace un tiempo, que ya uno tiene unos años encima, donde los datos que yo había reunido en ese estudio, que fue resultado de una encuesta, hablaban de alrededor de un 40% de mano de obra extranjera. Hoy hay un 65%. Eso te habla objetivamente de que en la agricultura hay un peso determinante en el mercado de trabajo agrícola procedente de la inmigración. El otro aspecto, para lo cual sí tenemos datos, aunque un poco viejos, dice que ya en el año 2017, donde se hizo la segunda encuesta nacional de inmigración, era evidente que había habido un reacomodo de lo que podríamos llamar la dimensión geográfica de la inmigración. A partir de esa información y la del 2012, que fue la primera encuesta, vemos que hubo una creciente importancia del este del país en el desplazamiento de la inmigración. Hoy día todo indica, y nosotros estamos trabajando en esto, hay un peso importante de la inmigración que se ha movido a las provincias de mayor concentración de la economía del turismo. No tanto porque se han puesto a trabajar en los hoteles, sino porque están involucradas o en las actividades de construcciones que el turismo estimula, o están involucrados en actividades informales del pequeño comercio periférico que gira en torno a la economía del turismo. Para que tengas una idea,
las mujeres que hacen trencitas Sí. en las playas, Sí. las vendedoras ambulantes, Sí, sí, sí. todo eso tiene mucho peso de la inmigración. Es decir, hay un reacomodo físico de la inmigración importante. El segundo punto es que, a diferencia de hace 20 años, donde la inmigración era esencialmente agrícola y rural, hoy día la inmigración tiene un peso determinantemente urbano y concentrado en dos polos principales, Santiago y y el casco del Gran Santo Domingo. Eso es así. Esos son los hechos que yo te puedo decir, que hay información que avalan esto. Podemos decir muchas otras cosas, pero ahora el fenómeno nuevo, más reciente, es el fenómeno del este. Sí. Que demuestra que la migración se mueve en función del dinamismo de la economía. De la economía. Sí, así es. Eso es lógico. Sí, y eso sí es está así. ocurriendo con los marroquíes que se van a España, o esta gente que en Europa, los sirios, donde hay guerra, se trasladan por razones de sobrevivencia. Los nicaragüenses cruzan para Costa Rica, Así es. etcétera, etcétera, y los haitianos vienen aquí, nosotros los dominicanos nos vamos a Puerto Rico. Es algo que eso es viejísimo, antiquísimo, un fenómeno muy, muy antiguo que ahora se ha levantado. Pero el elemento interesante en toda esta discusión es que, si bien esto ha sido, lo que voy a decir ahora, característico también de las migraciones desde los años, desde el siglo XIX, en el caso hoy de la etapa actual de la dinámica de la globalización, los factores políticos y ambientales están adquiriendo una importancia determinante como factores estimuladores de la migración. Lo que tú acabas de decir, todo el problema de las guerras en el este de Europa, todo el tema de los refugiados, etcétera. Pero en América Latina, el elemento político ha pasado a ocupar un papel importante. Nosotros hoy en este país tenemos más de 100.000 inmigrantes venezolanos, cuyo desplazamiento en toda América, hay 5 millones de venezolanos distribuidos dispersos a nivel mundial. Sí, eso es así. Tiene que ver con la situación política. En Venezuela, pero también la gran emigración haitiana en las Américas, que ya no se limita, como dije al principio, a la República Dominicana, o en todo caso hacia la Florida, tiene también que ver, en este caso, con la crisis política en Haití. O sea, el elemento político ocupa un importante papel, pero también el elemento ambiental, que ha puesto en peligro la sostenibilidad del desarrollo, afecta a la migración. Esto es un tema importante por partida doble. En el caso nuestro, no es tan visible, pero el tema ambiental juega un papel importante en zonas de la frontera, Claro. Y en toda África el elemento ambiental juega un papel determinante en los desplazamientos de población. Los fenómenos naturales. Los fenómenos naturales. Aquí en la isla. Exactamente. Fue una cosa terrible. O sea, perdón, Wilfredo, y sí. en Centroamérica, lo que fue todo esos huracanes que hubo, deslaves y desbordamientos de ríos, Así gente es. que quedaron desplazadas, mucha de esa gente Se mueven. se movieron en las grandes Claro, así es. caminatas hacia México y de México a Estados Unidos. Así es. Pero hay un elemento que usted señala, Wilfredo, en su primera intervención, que es no tener República Dominicana, pero no solo República Dominicana, la comunidad internacional, un interlocutor válido en Puerto Príncipe. Con la crisis. Con la crisis de Sí. Haití. Yo quiero que usted aborde eso, la ausencia de un interlocutor, cómo afecta a la isla, a Haití y al resto del mundo para buscar una solución, y después yo le pongo un ejemplo que yo tuve como funcionario con eso. Así que vamos a la pausa y continuamos con Wilfredo Lozano, director nacional de Migración, después de la pausa.
Continuamos con el director del Instituto de Migración Nacional de Migración, don Wilfredo Lozano, que nos está arrojando mucha luz. Se quedaba, ¿verdad?, la pregunta de Rafael, muy importante a propósito de lo que nos toca más de cerca, Haití. Decía don Wilfredo, la ausencia de un interlocutor en toda esta situación de Haití, y preguntaba Rafael en qué nos afecta, en qué nos impacta, no solo a República Dominicana con esa situación, sino a los países de la región que tratan de buscar una solución en Haití. Antes de responderte, déjame decir algo, me voy a reír, pero el tema del Instituto Nacional de Migración por su nombre, sí, y el tema de la Dirección General de Migración por su nombre genera confusiones terribles. El instituto lo que hace es investigación, claro, y es un ente asesor del gobierno, sí, y sobre todo de las instituciones que, como la Dirección de Migración, manejan la política migratoria. Y ese es un tema que lo pongo al tapete porque a la oficina llaman todo el tiempo gente diciendo que qué papeles tengo que llevar. No, y es bueno que lo refresque aquí porque nosotros lo sabemos, pero sí, el pueblo llano no maneja esos datos así. Nosotros le podemos dar información, estadística, histórica, etcétera, pero nosotros lamentablemente no hacemos política migratoria. Exacto. Pero bueno, el tema de la interlocución en la crisis, sí, es importantísimo. Yo creo que es el eje central. Mientras no construyamos no se construye en Haití un interlocutor legítimo, exacto, porque evidentemente hay un gobierno ahí en el que en Haití yo dudo que haya muchos sectores que se sientan animados a verse representados en ese gobierno. Será muy difícil. Número uno, abrir un canal de diálogo y construcción de políticas de la comunidad internacional hacia Haití. Número dos, a nosotros nos va a ser muy difícil como Estado generar un mecanismo donde nuestra voluntad de cooperación, que es mucha, así es, hacia Haití, se materialice. A diferencia del terremoto que acabó con Haití, ahí estaba Preval, sí, había un gobierno. Y tenía otra actitud con nosotros. Era buena, otra actitud. Muy buena. Entonces ahora los actores son más hostiles. Entonces es una situación difícil. Yo diría que además del tema de la necesaria atención que debe dar la comunidad internacional a la asistencia a Haití, en lo que el gobierno dominicano prácticamente lo han dejado solo. Totalmente. Aunque nuestra Cancillería y el propio presidente hay que reconocerle que su insistencia ha logrado ir permeando ciertos espacios. Sí, así es. Ya hoy día en América Latina no hay posiblemente una sola nación que no esté consona con el punto de vista de nuestro presidente y de nuestra Cancillería. Pero eso no basta. Es difícil construir el espacio para que se construya esa capacidad de interlocución. Pero eso lleva a otro problema. Y es que mientras en Haití no se construya un espacio en el que los propios actores haitianos dispersos, encontrados, en conflicto, como sea, tengan un ámbito donde puedan sentarse a encontrar una solución haitiana a sus problemas, también va a ser difícil que la comunidad internacional y en particular nuestro país encuentre la posibilidad, el mecanismo, el espacio para generar un lazo más cooperativo. Claro. Pero evidentemente nuestro país ha sido extremadamente solidario. Así es. La prensa, lamentablemente, y ahí soy muy crítico a la prensa, no vislumbra con esa claridad el tema. De alguna manera tienen que estudiarlo más. Sí, hay que estudiar más esto, pero realmente los esfuerzos del gobierno han sido enormes en la búsqueda de ese espacio de cooperación hacia Haití en este marco. Fuera de que históricamente este país
desde el terremoto y antes. Cada vez que se presenta ha una sido situación, sumamente solidario. República Dominicana está ahí apoyando a Haití y en solidaridad. Pero también hay un punto, esa voluntad solidaria no debe oscurecer el deber impostergable que tiene el gobierno y el Estado en su conjunto de proteger la nación. Sí. Totalmente. Ese es un tema central. Y entonces, ante la amenaza que tiene la naturaleza de la crisis en Haití, que no es simplemente una crisis de un cambio de gobierno, que no es un conflicto entre dos partidos, es una crisis que pone en cuestionamiento toda la institucionalidad del Estado. En ese marco es natural que nuestro Estado también genere políticas defensivas, claro, en su lógica de defensa de la soberanía. Lo correcto de eso que usted dice, lo viví yo siendo funcionario, Wilfredo. Cuando se produjo el terremoto, yo estaba en mi oficina e inmediatamente me puse a hacer llamadas hacia Puerto Príncipe y poder saber la magnitud del terremoto, y me comuniqué con el entonces secretario de la embajada, nuestro amigo el periodista historiador. Sí, amigo mío. Sí, que tiene varios libros sobre. Sí. Es una excelente persona. Pastor Vázquez. ¿Dónde está, por cierto? Está en Cuba. En Cuba. Pues Pastor me dice, Rafael, lo que pasó aquí no me describe, porque él estaba en la embajada. Sí. Se había caído el hotel que estaba al lado. Al lado ahí, se cayó, y había un albergue de niños, y todo eso cayó encima de los niños. Dios y él mío. me decía que escuchaba los gritos de los niños. Una cosa tétrica. Pues yo pasé inmediatamente a darle un informe al presidente Fernández, y él continuó en su reunión, y a las 11, casi 12 de la noche convoca una reunión de gabinete. Y al otro día salimos el ministro de Obras Públicas, el ministro de Defensa, el ministro de Salud y quien les habla. Levantamos un informe desde la Embajada Dominicana allá. Le estoy haciendo esta anécdota porque nos involucramos de inmediato. El presidente fue al segundo día. Sí, el primer presidente que fue el de la República Dominicana. Así Entonces, es. ¿qué ocurrió con eso? Para reforzar eso que usted dice, ilustrarlo, no reforzar, ilustrarlo. Como estaba involucrado en eso, a mí me llama meses después, que llega la ayuda dominicana, llegan otra ayuda, la de Venezuela, etcétera, a Nueva York. Me llama un embajador honorario de un país que me voy a guardar el nombre. Me llama a Nueva York. Rafael, nosotros tenemos un buque lleno de madera, para ayudar a Haití. full de madera, y no sabemos cómo hacerlo llegar a Puerto Príncipe. Entonces estaba el amigo nuestro como embajador, Rubén Sillier, y yo llamo a Rubén Sillier desde Nueva York. Le digo, Rubén, mira, hay esto, este país quiere, y el buque está en el puerto de ese país solo para arrancar, que le den la seguridad de quién lo va a recibir, la persona de la institución, claro, que lo va a recibir. Bien, dejé eso amarrado, Wilfredo. Uno se ríe, pero esa es la realidad que uno ha vivido. Dejé eso listo. Yo suelto eso porque lo dejé en manos del embajador. A los 2 o 3 días llamo al embajador. ¿Sabes lo que me dijo Sillier? Rafael, yo no he encontrado aquí nadie en Haití que se haga cargo de recibir ese buque de madera para construir casas. Por eso la importancia del movimiento terrestre. Mire, el buque no llegó nunca. No llegó nunca. Necesitando los haitianos casas. Qué fuerte. Y como eso, le pongo un ejemplo de las Fuerzas Armadas que tenían albergues provisionales, se quedaron en la frontera de Jimaní. Entonces, Haití necesita de la fuerza internacional, no como invasión, sino como apoyo. Ahora mismo hay elecciones, ahí no se va a ver elecciones si no hay una digo yo, no sé, Wilfredo, ¿qué piensa? Es así. No, hay que construir ese mínimo de espacio de entendimiento, un mínimo de capacidad, de acuerdo, para poder
armar las elecciones, Sí. porque tú no puedes armar unas elecciones sin ese acuerdo mínimo que potencie la acción. Entonces es una situación realmente compleja. Te confieso que yo me siento un poco como boquiabierto, que es difícil encontrar la forma. Es complicado. Pero en esa línea de razonamiento que tú planteas, yo recuerdo que a principios de este gobierno, rápidamente la Cancillería y el propio presidente entraron en un diálogo con Moïse, y se armó un acuerdo de cooperación de 9 puntos sumamente interesante. Ay, sí, yo recuerdo. Que abría un espacio de esperanza, Exacto. de entendimiento, y de repente el asesinato del presidente diluyó esto. O sea, es una cadena sumamente lamentable de situaciones que prácticamente han anulado el Estado en Haití. Totalmente. Entonces, y yo creo que el punto está en que la comunidad internacional, y yo no veo muy clara la voluntad en ese sentido, internacional, tiene que ir por ese camino. No se trata de simplemente de una ocupación militar, aunque parece que cada vez más la ocupación militar parece un prerequisito. Nadie quisiera... Por las condiciones. Sí, nadie quisiera esto. Pero ponte a ver, el propio presidente es atacado por su propia policía que le protege. Y ya van 2 veces, porque con Moïse intervinieron los guardaespaldas. Sí. Y ahora al ministro lo atacan parte de su propia policía que está ahí afuera cuidando. Una situación compleja. Entonces, el pueblo dominicano tiene que entender la complejidad de la situación a la que nosotros como nación y como gobierno nos enfrentamos en la relación con Haití. Es sumamente difícil. Sí, Difícil y por eso delicado. alguna gente habla de un Estado fallido y eso. Y realmente ha llegado a una profundidad de la crisis que, como usted dice, también la comunidad internacional dice, pero ¿cómo le ¿Cómo le la entramos comunidad a esto? internacional tiene, a mi modo de ver, una parte también de responsabilidad, porque después de 13 años hay unas fuerzas militares, lo que salen son cuestiones terribles. Yo no le digo a usted que la mencione porque usted es funcionario, pero ha sido así, Sí. esa es la realidad. Ahora, la idea del Estado fallido, con todo y ser gráfica, y con todo y apuntar a la opinión pública un poco revelándole la gravedad de los problemas. La idea del Estado fallido tiene un fallo. Sí. Es que nos deja desarmados, sobre todo a los países afectados inmediatamente, en cuanto a que un Estado fallido. Pero ¿cómo manejar nuestras relaciones con ese Estado fallido? Imagínese. Muchos críticos políticos hablan del Estado fallido casi como una sanción moral frente a Haití, pero no nos dicen nada de cómo vamos a construir un marco de relaciones con el Estado vecino. Sí. Entonces es en ese sentido que yo insisto en que nosotros tenemos que ser creativos Y delicados. y delicados Sí, en entiendo. la construcción de ese marco de relaciones con ese vecino que adolece de esos problemas. Entonces ese es un tema clave. Eso es como, escúcheme Wilfredo, eso es como cuando tú tienes un vecino en tu casa. Bulloso, Sí. necio. Entonces, Conflictivo. Es tu casa y es la casa de él. Ajá. Entonces, nosotros no nos podemos mudar. Ellos no se pueden mudar. Sí. Hay que buscar la Entonces, vuelta. Vamos a conciliar. Hay que Sí, buscar sí, la como que manera. porque estos son 2 vecinos que son propietarios de las 2 casas. Y Exactamente. además les gustan esas casas, no se van a mudar. En este caso es Miren, no igual. es fácil la convivencia. Es una situación difícil. Sí. Entonces nosotros tenemos, y nuestra clase política tiene que aprender a ser responsable, no simplemente en estar señalando la cantaleta del Estado fallido, sino también de construir opciones alternativas para nosotros generar un espacio de convivencia legítimo y viable con el vecino. Bueno, doctor Lozano, Antes de antes de terminar, porque hay un tema que yo comentaba el otro día con todos ustedes, Rafael, el flujo migratorio ilegal de dominicanos.
Vemos videos en las redes sociales. La vuelta es México, la vuelta es Estados Unidos. Y mucha gente ha empezado a decir que el flujo de dominicanos que se van de manera ilegal se ha incrementado. ¿Cuál es la realidad sobre todo esto, usted que conoce el tema? Mira, parece que hay pero tampoco hay un incremento, parece, pero no hay evidencia sistemática dura que nos permita afirmar de manera tajante. Eso dijo el ministro de Trabajo. Taxativa, que eso es así. Sí. Nosotros estamos estudiando en el instituto la posibilidad de abrir una investigación de largo aliento para medir este fenómeno con los pocos datos que puedan conseguirse y poder apreciar la magnitud del mismo. Y verlo en el terreno, porque hay comunidades donde hay mucha gente que se ha ido. Pero claro. Sí, sí. Y gastan un dineral para irse. Sí, porque este es un tema importante. Yo sé que tú tienes que terminar el programa, pero eso que tú acabas de decir tiene importancia. Esto indica que quienes migran no son forzosamente los más pobres. Aquí hay un problema porque hay que financiar la migración. Sí. En determinados espacios, en un marco de manejo de redes delictivas, sobre todo, hay gente que te financia la migración, a cambio casi de una semiesclavitud cuando tú llegues. Pero en general, los que migran no son los más pobres. Primer dato. En segundo lugar, para que la gente tome la decisión de asumir tantos riesgos, tiene que pasar algo en la psicología social de esos grupos, tiene que pasar algo en la cultura, en las expectativas de mejora de vida, en el tipo de mundo en el que desearía vivir la gente, como para motivarlos y generarle la posibilidad, la voluntad de moverse. Y esto tiene mucho que ver con la comunicación, tiene que ver mucho con ese consumismo, con ese individualismo en el que nos movemos y con la imagen de ese American Way of Life, que son los Estados Unidos, que nos va a resolver todo. Entonces, ahí los estados tienen que desempeñar un papel importante y los actores políticos y culturales en la persuasión de que ese método, de que esa práctica para encontrar el bienestar no es lo más saludable. No es lo más porque los riesgos que se asumen cuando se mete uno a moverse por Panamá, cruzar, llegar a Guatemala, pasar la selva y llegar a la frontera, señores, es un riesgo. A lo que se ponen es algo indescriptible. Yo llegué a Guatemala, Ciudad Guatemala, y de Ciudad Guatemala me fui en una guagua con un camarógrafo 9 horas a Tecunumán, en la frontera con México, y los coyotes iban ahí, que llevaban gente, y me metí en la selva y allá se aparecieron los militares queriéndonos a nosotros desaparecer por ahí. Ay, eso es bastante peligroso. Muy peligroso. Peligroso, así es que... eso es clave. Sí. Y los medios ahí tienen un papel importante. Y eso fue en el 86, que yo hice ese periplo. Usted es un hombre bragado. Donde había no, los guardias querían extorsionarnos. Y yo digo, hago lo que ustedes quieran, que yo soy periodista y ustedes saben que tengo derecho de estar aquí y tengo mi visa y soy periodista, no reportaje. Claro. Ay, Padre Celestial. Ya llegamos al final. Terminamos. Ya se acabó. Sí, la conversación. Ay, pero debimos seguir. Bastante interesante, Hay que hacer una segunda etapa. Así es. Usted nos dio mucha información. Este es un árbol con muchas ramas. No, hombre, el tema migratorio y la sociología, ¿verdad? De los perfiles de quienes deciden irse de manera ilegal. Ya ustedes saben, siempre a sus órdenes. Y visítenos allá, porque allá tenemos una fuente donde le brindamos café al lado de la fuente. Mi libro. Yo le voy a mandar creo que por ahí anda Jessica. Mírela ahí, mira. Sí. Bueno, muchas gracias a ustedes. Director del Instituto Nacional de Migración. Gracias a ustedes por estar ahí, como cada sábado con reseñas. Nos reencontramos el próximo sábado. Pórtense bien. Buen resto del fin de semana. Así es.